de la presencia del runa shimi, quichua shimi en el Ecuador. Respecto al tema existen varias apreciaciones, entre ellas la de la especialista en lingüística, el doctor Cerrón Palomino, que dice lo siguiente: casi al finalizar el siglo XVIII existía en Quito una tradición que fue recogida por el jesuita Juan de Velasco, según la cual los quiteños habrían sido conquistados por los xiris, que habitaban los países marítimos, después del año 1000 de la era cristiana, y entonces introdujeron entre los conquistadores su propia lengua, la cual se ha hallado ser dialecto de la quichua o peruana. El quechua, introducido de esta manera antes de la llegada de los incas, habría maravillado al propio Huayna Cápac, pues según relata Velasco, los nombres de los montes, ríos, personas y muchísimos otros eran idénticos a los del quechua sureño, o solo variados en una vocal. Sí, eso yo sé que en el quichua del Ecuador no existen las vocales o, solo hay 3 vocales. El quechua del Perú o sureño sí tiene todas las vocales. Oyendo aquellas palabras del Inca Huayna Cápac en su primera entrada al reino, quedó sorprendido de manera que se desatinaba. En esos términos se considera que se produjo la expansión del quichua en el Ecuador, anotando además la presencia de otras lenguas maternas. En el caso de Quito, Albuja y Burgos, coinciden en afirmar que hasta la segunda mitad del siglo XVI aún estaban vigentes varias lenguas: Uruá, Cañari, Quillacinga, Pastos, entre otras. En estas circunstancias y por el mismo sentido que tuvo la invasión española, se estableció como mandato la enseñanza de la lengua castellana a los nuevos súbditos. El reconocimiento e institucionalización del quichua como lengua general, por tanto, provocó que otras lenguas fueran relegadas y consecuentemente se debilitasen, generando con ello el fortalecimiento del quichua. Esto motivó que la misma geografía, las ciudades, las montañas, los ríos, los lagos, las fiestas, adoptasen denominaciones en quichua. La situación del quichua en la colonia y la república. Con la invasión española, la configuración del Tahuantinsuyo fue afectada y su población comenzó a vivir procesos de aculturación y conflictos identitarios. Sin embargo, pese a la violencia ejercida por el sistema colonial, los niveles de resistencia fueron consistentes y los españoles encontraron dificultades. En esas épocas el Tahuantinsuyo se regía por el sistema de organización comunitario, lo que permitió una cohesión y fortaleza en la conciencia de la población, dinamizando procesos de insurgencia permanente. Esta situación no desanimó a los españoles, que al mismo tiempo utilizaron diferentes estrategias de atracción y de inclusión para tener a la población a su favor a nivel político, religioso y laboral. Otra de las dificultades que tuvieron que enfrentar los españoles fue el arraigamiento del quichua en el Tahuantinsuyo y en la conciencia de la población, situación que retrasó las políticas lingüísticas del sistema colonial en el propósito de imponer el español como lengua hegemónica. Tal fue la fortaleza que definieron como estrategia el aprendizaje de las lenguas, en este caso el quichua, con la finalidad de acelerar los procesos de evangelización y de captación de información. Esta situación motivó que las autoridades españolas emitiesen cédulas, redes en las que establecían la obligatoriedad de aprender la lengua indígena de mayor uso. Estas cédulas reales, entre otras cosas, decían que dentro, en medio año, aprendan la lengua general de los ingas y alguna parte de los naturales de sus parroquianos, por manera que los puedan confesar y dar a entender las cosas de nuestra Santa Fe Católica. Y el que no la supiere, advertía a una constitución sinodal, pierda el salario del otro medio año y se gaste en obras del país. ¿Cuál fue la razón para que tomasen la decisión de obligar a que aprendiesen la lengua quichua? Las razones son varias, entre ellas la existencia de otras lenguas maternas, lo que dificultaba la comunicación, el retraso de los objetivos de sometimiento y explotación, por lo que identificaron la lengua de mayor uso, de mayor influencia para su aprendizaje.
Aprendiendo la lengua buscaban facilitar la comunicación, el aprendizaje de los valores, los conocimientos de nuestras poblaciones y acelerar, en fin, la evangelización de las comunidades, es decir, se instrumentalizó la lengua como un recurso de dominación. En este sentido, al aprender la lengua, desarrollaron el ejercicio de intentar mutilar los contenidos, la memoria literaria y filosófica de nuestros pueblos para suplantarlos con contenidos de la religión cristiana, de sus valores culturales, facilitando así la cimentación de valores favorables a sus intereses. Otra de las estrategias meditadas para lograr sus propósitos de mutilación de la memoria consistió en el involucramiento de los hijos de las principales autoridades de nuestros pueblos. Pasaron a reclutar a los infantes para que su aprendizaje fuese desde la niñez y eso permitiese la institucionalización de la cultura y de la lengua occidental. Fueron formas de debilitar la cultura de nuestros pueblos. A pesar de haber utilizado diferentes mecanismos para afectar el uso, la valoración y la conciencia de la lengua, sus propósitos de erradicación no se hicieron realidad y aunque afectadas considerablemente las lenguas indígenas, han logrado mantenerse hasta la actualidad gracias a la persistencia de nuestros mayores. La lengua quichua andina, el espíritu de nuestro pensamiento y cultura. ¿Por qué razón debemos enseñar en lengua materna en los centros educativos? Como he anotado anteriormente, la estrategia del sistema colonial y republicano consistió en mutilar la conciencia de nuestros pueblos, los códigos lingüísticos del quichua e institucionalizar el uso de la lengua española. Por esta razón se empeñaron en educar a los hijos de las principales autoridades. En esta dinámica y estrategia, la Iglesia también implementó el miedo a través de la evangelización y se generalizó el fomento de la autonegación, del autorracismo, con la finalidad de lograr el autodesprecio y asegurar así la valoración de la cultura occidental. Este trabajo ideológico ha logrado cimentarse en la conciencia de nuestras poblaciones y por esta razón gran parte de nuestra población suele decir que habla Yankashimi, es decir, la lengua que nos sirve. ¿Qué repercusiones genera el decir que uno habla una lengua que nos sirve? Los efectos son de carácter político, social y cultural. La población de hecho se convence de que la lengua y la cultura quichua no tienen ningún valor y que por lo tanto no tiene caso mantenerlas, generándose entonces un rechazo de las mismas. En este sentido, una de las tareas fundamentales que debemos lograr en los centros educativos bilingües es la extirpación de esta ideología de vergüenza que fue cimentada en la memoria de toda la sociedad y trabajar al mismo tiempo en la investigación, sistematización del pensamiento, de la filosofía, de los valores del pueblo quichua. Trabajar en el orgullo lingüístico de nuestros pueblos. Con ese propósito es necesario comprender la riqueza y el potencial que tiene nuestra lengua. Pacha Shimi. La partícula pacha es muy rica en su significación. Se refiere, por ejemplo, al tiempo, a los días. También hace referencia a la reafirmación del ser. Permite reafirmarse en su origen, en su identidad. Hace referencia también al universo. Cuando usamos expresiones como Pachamama, es por esa razón que la naturaleza, el universo está interrelacionada con el origen, el ser, la manera de ser de la población quichua. Esta visión determina que en nuestra concepción de vida consideremos a la Madre Tierra, al tiempo, al Sol, a la Luna, como nuestros padres mayores, a quienes debemos venerar y respetar. Inti Quilla. Inti Sol, Quilla Luna. La denominación Pacha es un eje, una matriz fundamental en el pensamiento quichua, por lo que es necesario pensar y desarrollar la función que cumple en la reafirmación del ser y del pensamiento de nuestras poblaciones. En la expresión Ñucanchic también podemos identificar elementos de nuestra manera de ser. En ella están integradas los principales pronombres personales, así Ñuca, que hace referencia a yo, al sujeto, Can, que hace referencia a la segunda persona, tú, y chic, que se refiere a la terminación de la primera persona del plural, y al mismo tiempo a la luz, como una suerte de decir que el nosotros tiene la tarea colectiva de generar sabiduría.
En esta expresión andina, el sentido de lo colectivo, es decir, el ayllu. Al respecto, recordemos que el ayllu se refiere al sistema de organización social y de producción, al sistema comunitario, por lo que la expresión de Ñucanchic nos recuerda en el habla cotidiana este principio fundamental de avanzar colectivamente. Desarrollar el concepto de ayllu en su dimensión de sistema de organización social y de producción es fundamental en el proceso de fortalecimiento y recuperación de la memoria de nuestras poblaciones. De él se derivan los valores que debemos fomentar en nuestras poblaciones para garantizar nuestra continuidad. De la misma manera, también es importante indagar y comprender el sistema de educación de nuestros pueblos, las formas, los recursos que utilizaron en el aprendizaje de los conocimientos. Debemos conocer estos elementos a cabalidad para evitar equivocarnos y desarrollar así con mayor solvencia nuestros conocimientos. Probablemente el desconocimiento de estos procesos hace que el sistema de educación intercultural bilingüe no haya logrado fortalecerse hasta la actualidad. Situación actual de la lengua quichua. En el Ecuador coexistimos 14 nacionalidades, siendo el pueblo quichua el de mayor población. En el año 2001 se realizó un censo nacional de la población en el que se incluía la variante para saber la población hablante del quichua. Se obtuvieron los siguientes resultados. Distribución de la población total según el criterio de autoidentificación. Grupo de población: indígena, negro, mestizo, mulato, blanco, otro, total. Sexto censo de población, resultados definitivos, resumen nacional, población que se declaró indígena. Entonces, la indígena, el número era 830.418, 6.83%, acumulado 6.83%. Negro afroecuatoriano, 271.372, mestizo 9.411, 890, mulato 332.637, blanco 1.271.051, otro 39.240, total 12.156.608. ¿Sí? Luna, estoy aprovechando que no hay ruido en la ciudad para leer, ¿sí? ¿Me acompañas a leer, Lunita? Sí. Como se puede constatar en el cuadro, la población ecuatoriana, de acuerdo a dicho censo, fue de 12.156.608. De ese total, la población indígena en general es de 830.418 personas, representando el 6.83% de la población, es decir, tenemos una tendencia a disminuir. Por esta razón histórica y cuantitativa, el año de 1988, las organizaciones de las nacionalidades y pueblos lograron que en el país se reconociese y se crease el sistema de educación intercultural bilingüe. Su objetivo consistió en garantizar el derecho de los distintos pueblos a educarse en su propia lengua. Definido el sistema, se procedió a crear los centros educativos bilingües a nivel nacional, así como a la preparación y designación de profesores bilingües. La selección y designación de los educadores bilingües fue coordinada con la dirigencia de las distintas organizaciones indígenas, los mismos que tenían la responsabilidad de darles el aval correspondiente para su inserción en el programa. En su dinámica, el sistema tuvo varias dificultades que fueron identificadas en los diagnósticos realizados en la evolución del sistema, el mismo que fue autorizado mediante el Acuerdo Ministerial número 234 del 7 de septiembre. Los funcionarios del sistema concluyeron en su informe: la provincia de Bolívar se encuentra con el porcentaje más bajo en cuanto a competencias de lectoescritoras y comunicativas estudiantiles en lengua quichua, a pesar de contar con un 81% de estudiantes bilingües y el 90% de docentes bilingües, de los cuales 57% de docentes son bilingües coordinados, lo que significa que los docentes se encuentran en un proceso acelerado de aculturación debido a la formación tradicional recibida y que siguen recibiendo, por lo tanto no se identifican con su lengua y cultura.
Se identificaron otras dificultades, pero nos referimos únicamente a lo que hemos anotado anteriormente. Al respecto debemos preguntarnos, ¿cuáles son las razones para que en la provincia tengamos dichos resultados? ¿Cuáles son las razones para que los profesores de este centro educativo no enseñen en su propia lengua? ¿Por qué razón los profesores no enseñarán en lengua materna? En esta evaluación se dice lo siguiente: el 81% de los estudiantes hablan la lengua quichua. Entonces, ¿por qué razón aprender en español? Además, el estudio señala que el 90% de los profesores son quichua hablantes. Entonces, ¿cuál es la razón para que no enseñen en su lengua? Para seguir analizando este punto, recordemos lo siguiente: el proceso de involucramiento con la enseñanza del idioma bilingüe debía pasar por varios filtros, como contar con el aval, el respaldo de las organizaciones indígenas. A esto se sumaba la evaluación escrita y oral que realizaban los técnicos, supervisores de la Oficina Nacional, antes de ser finalmente admitidos como profesores del sistema, asignándoseles la partida correspondiente. A esto se suma el hecho de que los funcionarios no lograron superar el modelo tradicional existente en el país y simplemente se sumaron al mismo formato, es decir, el mismo modelo de la escuela y esquemas de programas y textos similares. Lo manifestado es un punto clave que debemos tener presente para superar las dificultades que tenemos en el sistema educativo bilingüe. Para que el quichua siga vigente, ¿podrán mantenerse las lenguas de las nacionalidades y pueblos en el tiempo? ¿Desaparecerán? ¿Empezarán a morir? Para que sigan vigentes, para que se mantengan, ¿qué debemos hacer? A pesar de la violencia del sistema de tener en contra a las instituciones del Estado, nuestros mayores tuvieron la capacidad y fortaleza de enfrentar y superar dichas presiones y evitar que nuestras lenguas, nuestro pensamiento desaparecieran. Las actuales generaciones debemos valorar ese espíritu de insurgencia de nuestros antepasados y hacer conciencia de su importancia. En la actualidad tenemos condiciones favorables y en esas circunstancias es importante fortalecer nuestra conciencia, la unidad y los niveles de organización de nuestros pueblos. Debemos tener presente que a pesar de las situaciones adversas que se han presentado en este texto, la lengua quichua ha continuado con su proceso de expansión. Por ejemplo, en la Amazonía, la influencia del quichua en el pueblo záparo es significativa y en el caso del pueblo shuar existen generaciones que contraen matrimonio con mujeres quichuas, lo que ha motivado el aprendizaje del quichua en las nuevas generaciones. Similar situación tenemos en la costa, donde en Guayaquil específicamente la presencia quichua es significativa, sobre todo en la población oriunda de las provincias centrales del país, de la provincia de Chimborazo. Esta situación ha permitido que la lengua se expanda y que el quichua siga cumpliendo su rol de comunicación. A esta experiencia se suma la presencia del quichua otavalo. En ambos casos podemos encontrar generaciones nacidas en Guayaquil, lo que civilmente hace que dicha población sea de nacimiento guayaquileña, costeña, lo que ha dado lugar a la presencia de los quichua runa guayacos. Esta experiencia trasciende las fronteras nacionales y la población quichua está presente en otras latitudes del continente y del mundo. En este sentido tenemos la experiencia colombiana, específicamente en la ciudad de Bogotá. En esta capital existe una población de más de 3.000 quichuas otavaleños, situación que ha motivado a las autoridades colombianas a reconocerlos como quichua otavaleños de Bogotá, al punto de que son beneficiarios de los derechos que garantiza el gobierno colombiano a los pueblos indígenas, como por ejemplo el reconocimiento de cabildos urbanos para que precautelen de los indígenas migrantes en la gran urbe, o el apoyo de centros educativos bilingües para que eduquen a las nuevas generaciones en su lengua materna, en ese caso el quichua. En la actualidad es evidente la presencia de varios grupos de música quichua que se han preocupado de hacer investigación musical y de difundirlo, lo que ha permitido visibilizar la riqueza sonora
de diferentes ritmos que a buena hora son apreciados por su población. Esta experiencia va acompañada de la creatividad musical, contribuyendo con ello a la visibilización de la lengua en diferentes espacios de la sociedad. Otro aporte importante constituye la presencia de pintores que se han formado en la Academia de la Vida, en sus propias experiencias culturales, y artistas formados en la Academia, en ambos casos preocupados por valorar el arte quichua como una expresión diferente a la de otros pueblos, ya que sus representaciones resaltan la realidad quichua. En estos últimos años, los sistemas de organización de los diferentes pueblos han aumentado. Se nota mayor conciencia de hacer notar la diferencia de la lengua, la cultura y la necesidad de fortalecer la organización. En la actualidad, sin embargo, persisten las secuelas de la invasión y de la exclusión. A pesar de ello y por la persistencia de nuestras poblaciones, se superan las dificultades económicas de las familias, lo que ha permitido que las nuevas generaciones estudien, tomen conciencia de la riqueza cultural que tenemos y sigamos tomando mayor conciencia de la importancia de nuestros pueblos y así evitar que desaparezcan. Acabamos este texto de Ariruma. Vimos que la lengua quichua se ha mantenido por las expresiones musicales de la actualidad. Estuve conversando con mi hijo, vi un cartelito en el que había publicidad sobre un grupo que se llamaba Hatun Mama. Yo por mi parte conocí recientemente el grupo La Mafia Andina. Poco a poco vamos a ir conociendo más grupos, ir deconstruyendo la lengua quichua. También hay temas que me interesan, palabras, clases que nos da José Luis Maigua. El otro día estuve viendo refranes, su traducción, el ejercicio de decir refranes de manera un poco fluida y rápida. Noté que se hace una traducción, pero no se deconstruye la lengua, y en ese caso ahí yo entro para deconstruir la lengua, que es algo que me gusta hacer. Eso es todo, colibrí. Tupan chiscama colibrí, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Mucha ichina, mucha ichicuna. Besitos, besitos. Quilcacatina está dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú eres quichua. Eres palabra, eres imaginación, eres habitante de Quilcacatina mientras escuchas lo que te leo. Chau, chau, colibrí, te quiero mucho.